En la gestión de incidentes de seguridad. Es un verdadero honor contar con su presencia en este espacio de aprendizaje y reflexión en un contexto marcado por amenazas que cada vez son más complejas, dinámicas e impredecibles. El análisis de riesgo se ha convertido en una herramienta fundamental para anticiparse a los incidentes, proteger los activos críticos y fortalecer también la capacidad de respuesta de las organizaciones. También quiero recordarles un poco sobre la metodología de esta masterclass. Vamos a iniciar con la presentación a cargo de nuestro ponente. Posteriormente abriremos un espacio de preguntas y de participación. Pueden dejar sus inquietudes en el chat durante la masterclass o si prefieren participar en vivo, para ello les pedimos que levanten la mano y con gusto les vamos a ceder la palabra. Para desarrollar este interesante análisis contamos con la participación de un especialista vinculado al ámbito de la seguridad y la gestión de riesgos, con una experiencia en planificación estratégica, prevención y gestión de incidentes en organizaciones públicas y privadas. Ahora tengo el placer de presentarles a nuestro experto César Diego López, guardia civil, capitán con una sólida formación técnica y una amplia experiencia en el ámbito de la informática y la ciberseguridad. Su perfil combina una profunda base técnica con una visión práctica de la seguridad, lo que le permite analizar con rigor los riesgos asociados a la inteligencia artificial y su aplicación también real en entornos operativos y organizativos complejos. Quiero darle la bienvenida a César Diego López y te cedo la palabra para que puedas iniciar con tu presentación. ¿Quieres? Puedes activar cámara y micrófono. Buenas tardes. Excelente. ¿Me escucháis? Perfecto, excelente. Bueno, yo no os estoy escuchando nada, no sé si tengo algún problema de audio, espero que se me esté escuchando a mí, si no, por favor, hacérmelo saber de alguna manera. Sí, te ¿Sí me escuchamos bien. escucháis? Bueno, pues mientras me escuchéis bien, lo demás me lo vais diciendo por el chat, no sé por qué se ha ido el audio.
porque antes estábamos conectados. Bien, buenas tardes y disculpen esta pequeña incidencia técnica que nos viene muy bien como introducción al análisis de riesgos. Como vemos, se hace un pequeño análisis de riesgos en cuanto a los problemas que puede haber en una conexión a través de Internet en directo. Y, y bueno, voy a compartir ya mi presentación. A pesar de que hemos hecho un análisis de riesgo de las incidencias que podíamos tener, de las incidencias técnicas que podíamos tener, bueno, pues vemos que hay un tipo de riesgos que hay que aceptar, que no se pueden manejar, y estamos viviendo en directo lo que es la gestión de riesgos. Bien. Como no he escuchado a Laura, voy a hacer una pequeña presentación. Mi nombre es César Diego, soy capitán de la Guardia Civil en España. Bueno, tengo amplia experiencia en gestión de riesgos, en realización de planes, etcétera, más allá de mi faceta académica, en la que también bueno, pues he impartido diversas asignaturas relacionadas con el análisis de riesgos. Bien. Cuando doy las asignaturas también pongo de ejemplo que se hace un análisis, o sea, cómo se hace un análisis de riesgos en una conexión online, pero esta es la primera vez que lo sufro en directo. Bien, vamos a ver si podemos. Estoy compartiendo pantalla. No sé si se ve, por favor, Laura. Me dices si se ve la parte de arriba de la pantalla o se ve todo bien. En definitiva, vamos a empezar ya con esta sesión. Vamos a hacer una pequeña introducción al análisis de riesgos. El objetivo de esta masterclass es ver cómo un buen análisis de riesgos nos puede ayudar a minimizar las consecuencias de un impacto, ¿verdad? Nosotros creo que ya estamos en la situación en la que tenemos que asumir que una organización no va a poder elegir si va a ser atacada, pero con un buen análisis de riesgo sí podrá hacer que ese ataque sea una anécdota, o si no hacemos una buena gestión de riesgos, pues quizá el fin de la organización, ¿no? Eh, Total, que lo que queremos decir es que la pregunta no es si sufriremos un incidente, sino cuándo y cómo lo vamos a sufrir y cuáles van a ser las consecuencias. Em, he creado esta pequeña agenda donde vamos a hablar un poquito de esa introducción, esos conceptos básicos, esa cultura de gestión de riesgos, ese plan de gestión de riesgos, cómo identificarlos y la estrategia que podemos seguir para tratar un riesgo hasta llegar a la creación del plan de contingencias y continuidad de negocio. ¿Por qué repasar todo esto de una manera un poco estructural? Pues bien, porque al final uno de los grandes errores es no hacer bien una de estas etapas. ¿Cuáles son nuestros errores? El exceso de confianza, la falta de previsión, el creer que eso no va a ocurrir nunca, el estar poco preparados. Entonces, siguiendo una metodología estricta de análisis y gestión de riesgos, seremos capaces, bueno, pues de paliar los efectos de algunos, evitar otros y, bueno, y asumir que hay algunos riesgos que no se pueden evitar, como es el de perder el audio. Bien, si hacemos un poco de contexto histórico, podemos decir que el análisis de riesgos es un elemento inherente al propio ser humano. O sea, salimos a la calle, miramos de izquierda y derecha para ver si viene un coche. Estamos analizando riesgos, si nos van a atropellar, si no nos van a atropellar. Y en la propia evolución humana, pues igual. Bueno, se hace un análisis de riesgo en nuestros antepasados, miraban a ver qué camino era mejor, qué semilla podían comer, etcétera. O sea, en el propio ser humano está el hecho de analizar, evaluar el riesgo y,
y tomar medidas para prevenirlo. Em, Pues es que digamos que desde tiempos remotos la seguridad se ha concebido como una carrera para construir muros cada vez más altos, ¿no? Al principio los muros eran físicos, luego se fueron añadiendo otros tipos de muros como sistemas electrónicos, informáticos, esto ha ido evolucionando, pero lo que está claro es que cada vez hemos ido añadiendo más y más controles, aunque ahora los controles no sean tan físicos como lógicos, pero se siguen añadiendo controles. Eh, por poner un ejemplo histórico, la famosa Troya se consideraba inexpugnable, pero ¿qué encontramos? Que el enemigo siempre encuentra la manera de hacernos daño. Hay veces que el enemigo no es una persona física, es un elemento natural, una catástrofe, pero otras veces sí son personas que quieren hacer daño a nuestra organización de alguna manera. Y igual que pues, encontraron el punto débil para entrar en Troya, hoy día ante nuestros sistemas, ante nuestra previsión, siempre hay alguien que encuentra la manera de encontrar las vulnerabilidades. Entonces, bueno, podemos sintetizar esto en que hoy día, después de tanta evolución, después de tanta experiencia, la seguridad moderna no existe en evitar todos los incidentes, puesto que no vamos a abarcar, no diría que es imposible, pero se acerca a ello, sino que vamos a gestionar el impacto cuando inevitablemente ocurra este, ¿no? Em, ¿Qué tenemos que interiorizar para esto? Pues que el análisis de riesgo no es un Excel, no es un documento, sino que es una forma de pensar. Eso nos va a ayudar mucho a interiorizar en nuestro día a día, en nuestro trabajo, eh, pues que tenemos que ser precavidos si queremos que cuando ocurra, se materialice la amenaza, el riesgo no sea más que una anécdota. Bueno, a modo de introducción, algo que no por que se diga mucho, parece que se termina de convencer a todo el mundo, que es lo que denominamos la mentira de la seguridad total, ¿no? Tenemos que entender que la seguridad total no existe, ni ha existido, ni va a existir. Y una vez que asumamos esto, podemos asumir y adoptar medidas para mitigar cualquiera de los posibles impactos que podamos vernos sometidos. Aunque pueda parecer mentira, uno de los mayores errores que todavía nos encontramos en muchas organizaciones de todos los tamaños es que hay una creencia eh, de que esta seguridad sí existe, de que hemos puesto suficientes controles, en que, bueno, no lo sé, hemos tomado demasiada medida. Finalmente, algo que retomaremos una y otra vez es que hemos gastado ya suficiente dinero y bueno, pues puede que todo esto sea parcialmente cierto, pero nunca vamos a poder llegar a la conclusión de que el riesgo cero, o sea, de que vamos a llegar al riesgo cero, ni mucho menos. Vamos a, a partir de esa premisa, que el riesgo cero no existe. Em, por poner un ejemplo, de- por salir un poco de lo estrictamente formal, eh, hay una escena, yo soy ingeniero informático, con lo cual he estado muy relacionado con el tema de la ciberseguridad, y hay una serie que se llama Mr. Robot, que va de hackers, temas informáticos, y ven un edificio inexpugnable, ¿no? Tanto física como lógicamente, es un edificio en el que no se puede entrar, estás muy bien securizado, no deja de ser ficción, ¿vale? Pero me viene bien como ejemplo. Entonces, se están viendo cómo- cuál es la manera, ¿no? de entrar al edificio. Y el protagonista de esta serie, pues, ve 6 vigilantes. Y al ver esos 6 vigilantes, cuando los demás ya han tirado la toalla, dicen, no, esto es imposible, tal, no está muy bien securizado, él piensa, no, yo veo 6 vulnerabilidades. Y eso es lo real. Lo real es que el factor humano en el ámbito lógico y en el ámbito físico suele ser el eslabón por el que se rompe la cadena. El factor humano, pues siempre suele ser el eslabón más débil y a ese es con el que más tenemos que trabajar.
porque las medidas físicas, las medidas lógicas, bueno, se van a implantar según la normativa. Evidentemente habrá muros mejor hechos, muros peor hechos, habrá controles de seguridad mejor hechos, controles de seguridad un poco más leves, pero lo que está claro es que todo, a día de hoy por lo menos, todavía está todo monitorizado por seres humanos y es la pieza sobre la que hay que incidir. Más adelante hablaré de esto en cuanto a concienciación. Si un ser humano, o sea, una persona de la organización, tiene la seguridad y tiene el análisis de riesgos como algo inherente a su propio puesto de trabajo, va a aportar, va a reforzar esa cadena, no va a ser el eslabón más débil. Bueno, por seguir un poco, pues aunque el ser humano pues colabore, aunque toda la organización haya interiorizado el análisis de riesgos, siempre habrá lo que se llama en informática un ataque cero day, una vulnerabilidad cero day, eh, pues porque va a ser un ataque una vulnerabilidad no conocida, un ataque que no se había previsto, un proveedor que se ha comprometido, que se ha visto comprometido, o su seguridad se ha visto comprometida y nosotros no la tenemos controlada, pues un proveedor externo o cualquier actualización mal aplicada. Hay que evaluar todo, hay que minimizar la incertidumbre y gestionar esta incertidumbre nos va a suponer que nos tengamos que preguntar, pues, digamos, en sentido amplio, qué es lo verdaderamente importante para nuestra organización. Eh, en este caso hablamos de activos, ¿no? Ya sean activos tangibles o intangibles. Una vez que tengamos identificados los activos, pues veremos qué amenazas pueden afectar a estos activos, que es identificar el riesgo. ¿Con qué probabilidad va a ocurrir? La probabilidad es un concepto muy importante. A la hora de identificar riesgos, podemos utilizar datos históricos si es un evento que se repite con frecuencia. Y si no, pues hay que utilizar otro tipo de métodos para intentar evaluar esa probabilidad. También tenemos que intentar calcular el impacto que podría tener la organización, cómo nos podría afectar el impacto de esa amenaza y qué se está dispuesto a perder, ¿no? Hasta dónde podemos permitirnos que ese impacto llegue. Esto al final va a llegar a darnos la respuesta de en dónde debemos invertir, en qué lista de prioridades vamos a tener y cuál va a ser nuestro primer punto de atención. ¿Vale? Bueno, esto quería dar una pequeña introducción de lo que va, cómo va a ir la masterclass. Vamos a saltar un poco, vamos a ver pues los tipos de desastres que tenemos, ¿no? Pues, los desastres naturales como pues terremotos, fallos tecnológicos, o sea, perdón, inundaciones, incendios, huracanes, etcétera. Bueno, pues mm, algunos no es que sean difíciles de prever porque tienen cierta periodicidad, ¿no? Tipo huracanes, etcétera. Eh, pero otros sí que son devastadores e inevitables. Entonces, ahí, bueno, pues, bueno, más adelante veremos que hay riesgos que simplemente nos vamos a limitar a soportar y ver qué medidas se pueden tomar para cuando ocurra. Pues si tenemos un CPD en una zona donde hay frecuentes inundaciones, pues tendremos que tener un CPD de respaldo donde no ocurran este tipo de desastres naturales, ¿no? También podemos tener fallos tecnológicos. Bueno, digamos que hoy esto ya es cada día, ¿no? En España hace poco tuvimos un blackout. Era impensable hasta hace bien poco. Eh, digamos que como país se respondió bien, pero no se estaba preparado. Por supuesto, no había ningún tipo de plan de riesgos. Eh, todas las entidades con responsabilidades en la seguridad ciudadana respondieron de una manera maravillosa en base a sus propios planes. Eh,
pero desde el gobierno, pues evidentemente no se vio una falta de previsión total. Entonces, bueno, esto por desgracia, pues es más común de lo que parece. Cuanto más grande es la organización, en este caso el gobierno de un país, a veces parece que peor actúa. Bueno, luego podemos tener también incidentes de seguridad, tipo robo, vandalismo, terrorismo, depende de la zona donde esté nuestra organización. Se pueden ver pues, daños a la propiedad, algunas, si tenemos personal de seguridad o personal que esté por la zona, puede haber algún tipo de lesiones si son agredidos. También podemos, desgraciadamente, nos podemos ver vistos a ver envueltos en emergencias sanitarias, tipo pandemias. Esto hace unos años nos parecía prácticamente impensable. Hacíamos nuestro análisis de riesgo y prácticamente no figuraba, o figuraba de manera anecdótica, como otros grandes riesgos, pero hoy día pues creo que está a la orden del día, ¿no? Parece que hay una sensación global de que esto, de que las consecuencias del COVID-19 las podemos sufrir a no mucho tardar. Entonces, en este sentido también estamos mejor preparados. Y bueno, las interrupciones de suministro, pues también nos estamos empezando a ver afectados por esta de manera global. En este mundo globalizado, eh, pues todo va en cadena y ahora mismo, pues hace unos años vivimos una falta de componentes, de ciertos componentes electrónicos. Ahora son las memorias las que se han encarecido porque hay falta de stock. Bueno, pues todo esto nos va enseñando que por mucho que hacemos análisis de riesgos para nuestra vida cotidiana, donde nuestra empresa, nuestra organización de alguna manera tiene cierta incidencia en su día a día, de repente nos vemos envueltos realmente digamos, amenazas o en incidentes que poco tienen que ver con nuestra empresa, pero que al final la sufrimos. Ahora, por ejemplo, vimos una época pues, que si nosotros tenemos un perfil internacional, nos vamos a ver muy afectados por el encarecimiento de los vuelos. Debido a esas restricciones en la compra y la venta del petróleo. Igual también lo veíamos, si tenemos que adquirir equipos informáticos, pues puede llegar, dependiendo del tipo de hardware que queramos comprar, puede llegar a que no podamos comprarlo directamente. Estas situaciones son reales. Eh, por lo tanto, bueno, pues, hay que hacer unas previsiones cada vez más amplias, cada vez son más complejas porque escapan del entorno de nuestro día a día. Tenemos que ver que estamos inmersos en una economía global y que nos vemos afectados por factores que, bueno, que tal vez se están decidiendo y tienen sus consecuencias a miles de kilómetros de nuestro hogar, pero por los cuales nos estamos viendo afectados como si fuese nuestra propia empresa, donde se están tomando estas decisiones. Por seguir un poco, porque todavía estamos al principio, va un poco lento esto. Vamos a ver un poco qué normativas, por qué normativas nos vemos afectadas. Pues, por ejemplo, por la ISO 31000, que nos va a dar estas directrices para el análisis de riesgos, o por la ISO 31010, que nos va a dar las técnicas. Nos podemos ver también afectados por la 27005, que habla de seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad, o 42001, que nos va a introducir un poco en los sistemas de gestión de inteligencia artificial. Mm, bueno, en Europa tenemos una normativa muy reciente que está sobre inteligencia artificial, que está muy condicionada por el análisis de riesgos previo que se realizó ante el uso de la IA.
Es una normativa compleja, es una normativa muy restrictiva sobre el uso de la IA y, bueno, pues, realmente es una normativa que, dada la evolución tecnológica que está teniendo la inteligencia artificial, prácticamente ya se va a tener que renovar. O sea, prácticamente no, seguro se tiene que renovar y no renovarla sería un error. Bueno, luego también tenemos otra normativa donde apoyarnos como la NIS o la COSO 2013 de control interno y gestión de riesgos corporativos y bueno, luego habría otras ISO como la 9001, la 14001, etcétera, etcétera. No, pues, podríamos eh, ver bastante más normativa, pero no es el caso. Simplemente lo importante en este caso es saber bueno, esta normativa está ahí para ayudarnos, para guiarnos. Bueno, en mi caso, por ejemplo, la 31.000 me viene muy bien porque, bueno, siguiéndola, la verdad es que uno crea un plan de riesgo robusto. No es una normativa ni mucho menos obligatoria. Para mí es como un bastón en el que apoyarme. Es una guía, no ofrece certificación, por ejemplo, sobre ella ni nada, pero es verdad que viendo planes de análisis de riesgos que he visto a lo largo de estos años, eh, creo que he echado en falta esa ese seguimiento a la ISO 31000, porque a estos planes les hubiese dado una, pues un marco donde moverse y a los que lo leemos, pues una guía donde por la que guiarnos, porque es verdad que ciertos planes de riesgos pues no se someten a lo mejor a ningún criterio y van dando saltos, etcétera. Ya irán viendo algunos por ahí que no son muy, eh, digamos, no están muy estructurados, por decirlo de alguna manera. Bueno, no me voy a entretener mucho en normativa, simplemente nombrarla para que, bueno, si alguno quiere echarle un vistazo, y creo que es muy útil tenerla como referencia. Em, Vamos a ver si pasa. Nos vamos a ir al siguiente punto de la tarde, que es pues, hablar de algunas definiciones claves, ¿no? Tampoco voy a ahondar mucho en esto porque son definiciones que todos debemos conocer, pero no está mal que vayamos a recordarlas. Por ejemplo, la definición de riesgo, según la ISO que acaba de comentar, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esto se traduce un poco en que el análisis de riesgos debe tener en cuenta todo tipo de riesgos, evidentemente, los riesgos físicos, los riesgos lógicos, y más allá de eso, debe tener en cuenta la interrelación entre ambos, porque esto nos va a dar pues, una visión global de a qué riesgos estamos sometidos. Otros dos conceptos fundamentales, igual que el de antes, es el de amenaza, que como vemos cualquier elemento externo o interno que tenga capacidad potencial de explotar una vulnerabilidad y causar daño a una organización. O sea, todo aquello que nos pueda pasar. ¿Vale? Dicho de una manera muy coloquial. Y la vulnerabilidad es aquella debilidad eh, que tenga nuestra organización. ¿Vale? Al final, la debilidad la amenaza que hayamos identificado puede explotar. Puede- Se suele decir que si no tenemos una vulnerabilidad, pues la amenaza no podría causar daño. Cierto es que es prácticamente imposible no tener una vulnerabilidad. Si no hay amenaza, da igual que no tengamos vulnerabilidad. Si nadie nos va a hacer daño, pues eh, aunque existan vulnerabilidades, pues, no tenemos riesgo, ¿no? Vamos al siguiente punto que nos va a dar la relación entre estos conceptos. El riesgo, pues, es la amenaza por la vulnerabilidad. Y como comentaba, si el riesgo es el resultado de la interacción de una amenaza con una vulnerabilidad, si no hay amenaza o no hay vulnerabilidad, pues no hay riesgo. Sin amenaza, eh,
O sea, si hay una amenaza, pero no hay una vulnerabilidad, no hay riesgo, y si hay una vulnerabilidad, pero no hay amenaza, pues tampoco. ¿Vale? En definitiva, esto no es lo que suele pasar. Lo que suele pasar es que haya vulnerabilidades que no conocemos y haya amenazas que no tengamos identificadas. ¿Vale? Em, Pasamos a la siguiente. Y un punto importante, ¿vale? La cultura de gestión de riesgos, porque esto es importante. Como decía anteriormente, queremos anticiparnos a los riesgos, queremos minimizar errores en la gestión de los riesgos. Eh, ¿Cuál es nuestra principal herramienta para hacer todo esto? Pues la menos visible. La menos visible es la cultura de gestión de riesgos en la organización. Una organización orientada a la gestión de riesgos probablemente sea mucho más resiliente y ofrezca mucha más seguridad a sus clientes, ¿vale? Para ello, ¿qué debemos conseguir? Pues primero, el compromiso de la dirección. Si la dirección no está convencida, si la dirección piensa que un plan de gestión de riesgos es algo que se debe cumplir, es algo obligatorio, pero no tiene interiorizado que ellos son los líderes, no somos nosotros como personal responsable de ella, son ellos los líderes. Si esto no lo tienen interiorizado, vamos a ir mal, porque nosotros simplemente vamos a estar, eh, digamos, teniendo incidencia en el día a día de la organización, porque tenemos que convocar a los empleados, porque tenemos que convocarles a ellos mismos, porque presentamos unos planes, nos salimos del día a día de la organización. Realmente la organización tiene sus problemas diarios, su trabajo diario y todo esto muchas veces para ellos no es más que, no digamos una pérdida de tiempo, pero sí que es algo que les cambia un poco a ellos el paso. Es normal que la dirección entienda bueno, que ante un riesgo pues hay que tomar medidas, pero bueno, también es cierto bueno, pues no es su problema del día a día. Su problema del día a día serán otros, que es los que conlleva su trabajo directivo, pero no suele ser este. Entonces, a veces es difícil, hay organizaciones que no, pero hay muchas que es difícil hacer entender a los directivos que tenemos una amenaza que es latente y que hay que cubrirla. En el ámbito informático, pues lo tenemos todo muy claro, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos nuestros antivirus, nuestro firewall, tenemos nuestro centro de proceso de datos de respaldo, todas las medidas. Pero hay otras medidas que no son tan claras. Por ejemplo, esto es en un ejemplo real. Hace un tiempo incidía en que una organización no tenía sus activos identificados. La respuesta es, si tenemos muy poca exposición al exterior, eh, ¿en base a qué me dices eso? Esa afirmación, ¿en base a qué? No, es que tenemos poca exposición al exterior. O sea, no he identificado ningún tipo de activo, no he hecho un trabajo de identificación de activos, pero mi opinión es que tenemos poca exposición. Bueno, pues no lo sabemos. Hasta que no hagamos ese trabajo, no vamos a saber si estamos muy expuestos o muy poco expuestos. Y sobre todo, no vamos a descubrir activos que están expuestos y que no conocemos. Pues realmente, si no conseguimos pasar ese primer problema, digamos, o esa primera resistencia, mal vamos a ir, porque ya vamos a hacer un trabajo malo. O sea, hagamos lo que hagamos, ese trabajo no va a salir bien, porque no vamos a tener la seguridad de que estamos protegiendo y si nos falta algo por proteger. Y de ahí ya tenemos vulnerabilidades y las vulnerabilidades las hemos creado nosotros, independientemente de que haya una vulnerabilidad física o técnica. ¿Vale? La participación de los empleados. Pues igual, si no hay unos empleados involucrados, no hay unos empleados que crean realmente la seguridad, eh, vamos a tener otro problema. Hay que concienciar, hay que trabajar mucho. Es cierto que habrá empleados que sí estén muy concienciados,
pero otros pues no van a colaborar de buen grado en ningún caso. Entonces, ante ese tipo de empleados, lo que tenemos que conseguir es una colaboración eficaz, si no buena, por lo menos que sea completa, de la manera que veamos más coherente, pues pasándole formularios para que responda a preguntas, perdón, tasadas en la que nosotros ya le estamos orientando. Porque si solicitamos información de manera abierta en una entrevista, en una reunión, como sea, probablemente esa información sea escasa, venga con ciertas deficiencias. Sin embargo, si nosotros preparamos un buen cuestionario y le ayudamos a rellenarlo, nos reunimos con él, le aconsejamos cómo rellenarlo, pues probablemente vaya a estar más completa esa información que recibamos de él. Esto ante el empleado que no colabora. Ejemplos de empleados que no tienen, pues no creen en la seguridad, pues el típico ejemplo de las contraseñas. ¿Seguimos encontrándonos contraseñas en un POSIT pegadas a monitores? Seguimos. ¿Seguimos viendo contraseñas muy, muy débiles? Seguimos. Seguimos viendo que la misma persona tiene o sea, una persona tiene la misma contraseña en varios sitios, lo seguimos viendo. Por más que les proporcionamos aplicaciones, por más que les obligamos a cambiar la contraseña cada 3 meses, por más, al final, el que no quiere colaborar encuentra el medio para eso, para ser al final un problema en la gestión de seguridad y es un problema y es un eslabón débil. ¿Cuál es nuestro trabajo? Fomentar que ya que no va a haber una colaboración activa, por lo menos que haga una colaboración pasiva, esto es, que colabore sin darse cuenta. Hace poco, en una charla de expertos de seguridad, yo muchas de estas cosas las daba eran expertos en seguridad, por lo cual las daba por sabidas. Claro, ahí mientras daba la charla era en directo, presencial, nadie me decía nada, todo el mundo me sentía con la cabeza. Luego fuera, pues, me fueron reconociendo que ellos eran los primeros que no cumplían con estos requisitos. Eh, Evidentemente, tenemos que ser modelo, tenemos que ser ejemplo, de la manera que se nos ocurra, de la manera, pues, hacerlo visible, no sé. Cada uno en este caso, pues tiene que ser un poco imaginativo bueno, intentar subir al carro de la seguridad y del análisis de riesgos a esas personas que no están tan seguras o no quieren colaborar. Bueno, y todo esto que he dicho está unido con los dos puntos siguientes. La comunicación tiene que ser efectiva. Mm, Tenemos que tener en cuenta con quién trabajamos, qué material movemos y tenemos que tener en cuenta que no es la parte que más le apetece a uno, pues está igual que los directivos decía que están en su día a día, los empleados también. Con lo cual la comunicación debe ser directa, debe ser sencilla, no debe ser compleja en cuanto al lenguaje utilizado y debe debe ser un lenguaje muy coloquial que cualquiera pueda entender, ¿vale? Para que se asimile fácil y que para que no sean documentos los que les tengamos que pasar que sean excesivamente complejos de leer o aburridos en un momento dado. Em, y también está unida la capacitación y la concienciación. La concienciación es un poco las campañas que podamos hacer hablando de estos temas y la capacitación, pues ciertos cursos que podamos otorgar al personal que cumplan con estas premisas. Bueno, pues se nos pueden ocurrir pues ciberejercicios o pues, no sé, métodos que para ellos sean, pues, que puedan interiorizar de manera sencilla eh, y que les sirvan para entender que la seguridad depende de todos, que no es un papel en la organización, no es un Excel, como decía antes, y no es algo que vaya con la dirección o con los demás, sino que va con cada uno de nosotros. Bueno, esto me parece un punto muy importante. Me parece que consiguiendo esto, sea realmente una empresa, una organización que tenga una cultura de gestión de riesgos,
va a tener una orientación eh, que, digamos, va a estar mejor orientada, mejor dicho, va a estar mejor orientada ante la respuesta a un incidente. Porque va a estar, uno de los errores a los que llegaremos al final es esa improvisación, ¿no? La improvisación cuando pasa el incidente, a quién llamo, voy corriendo y tal. Bueno, pues alguien que tenga un buen manual, que esté todo escrito, que la gente esté concienciada, que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer en el caso de un incidente, dependiendo del tipo de incidente, pues va a ser importante. Bueno, ¿cómo debe ser un plan de gestión de riesgos, ¿no? Bueno, como hemos ido diciendo, debe ser sistemático y estructurado. Nos podemos basar en la ISO 31000, porque, bueno, pues es una guía bastante completa. Eh, Siempre que podamos nos vamos a basar en la evidencia. Esto quiere decir que si tenemos datos históricos tenemos que utilizarlos. Si hay un incidente que ocurre de manera periódica, lo normal es que utilicemos esa información. Si tenemos información, dependiendo de cómo sea nuestra organización, información externa fiable, pues no sé, información climatológica, pues, otro tipo de informaciones, bueno, pues hay que utilizarlo, ¿vale? Importantísimo, adaptado al contexto. El contexto es algo en lo que suelo hacer mucho hincapié. Eh, no podemos hablar de un plan de riesgos genérico. Si hay algo que se hace de manera muy concreta, es un plan de riesgos, porque va exclusivamente a nuestra organización y a nuestra organización amoldada como somos. Ni siquiera una organización similar puede tener un mismo plan de riesgos. Se pueden asemejar en algunas cosas, pero esto es algo que tenemos que contar con nuestros recursos personales, nuestros recursos materiales, nuestros recursos económicos, la estructura, el tamaño de nuestra empresa, etcétera. Y en base a eso tenemos que tomar las medidas oportunas. No es lo mismo una organización que tenga personal diseminado por todo el país o incluso de manera internacional que una organización que, pues, que ejerza su, su labor en un ámbito local, ¿no? Que sea chiquitita. Entonces, bueno, esto es algo, y sobre todo el análisis de riesgo, hasta dónde pretende llegar. Si pretendemos cubrir todos los escenarios, o simplemente somos modestos y decimos, bueno, pues llegamos hasta allí y lo demás se asume. Tiene que ser participativo, que esto va muy unido al concepto anterior de colaboración del personal de la empresa, orientado a que la directiva pueda tomar decisiones. Por lo tanto, las conclusiones siempre tenemos que intentar que sean documentos muy comprensibles y muy simples. Tenemos que escribir pensando un poco en hacer entender, eh, digamos, nuestro vocabulario técnico, adaptarlo a un vocabulario común. Esto a los que a los demás somos técnicos nos cuesta el doble. Eh, Transparente y trazable, por supuesto. Debe ser dinámico y con mejora continua. De esto hablaremos. Un documento de análisis de riesgos hoy día, solo con el ámbito tecnológico, tiene que ser revisado de manera constante. Hay un documento que se hubiese firmado en diciembre, ahora mismo, con la evolución de la IA, con los sistemas publicados por Anthropic u otros, debe ser revisado. No podemos pensar que no nos va a afectar cuando estamos teniendo ya los primeros ataques, eh, digamos, los primeros ciberataques creados por inteligencias artificiales sin apenas intervención humana. Entonces, pues es algo que hay que revisar, hay por lo menos, si no ahora mismo, pues esperar a tener un poco de información, pero a lo mejor cada 6 meses hacer una revisión de nuestros sistemas. En el ámbito de la seguridad física, pues no tanto, pero en el tema de la seguridad lógica, pues tiene que ser algo que se revise con mucha frecuencia. Bueno, y coherente con estándares internacionales, esto es algo obvio, ¿no?
Aquí tendríamos los un poco, perdón, los componentes de un plan de gestión de riesgos. Vemos que, bueno, pues tenemos el alcance de objetivos, contexto que mencionaba antes, la metodología, roles y responsabilidades. En la etapa de análisis la dividimos en identificación, evaluación y tratamiento de riesgos. Luego el plan de contingencia y continuidad de negocio. Y bueno, y esto en los dos últimos apartados, seguimiento, revisión y comunicación y consulta. Esto es un poco de lo que hemos visto, lo voy a enumerar brevemente, lo voy a pasar un poco por encima. Esto sería una estructura para mí ideal de plan de gestión de riesgos. En el alcance de objetivos haremos una definición clara del alcance del plan. Los objetivos siempre tienen que cumplir pues, esas siglas, esas famosas siglas SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo, ¿no? Y en cuanto a la metodología, pues igual, tenemos que explicar qué metodología hemos utilizado, porque dependiendo de una metodología u otra, el plan pues, tendrá un perfil u otro. Importante, aquí también podríamos hablar del contexto, y el contexto es lo que he dicho, al final el contexto es todo. El contexto es lo que va a definir el alcance de nuestra empresa, quiénes somos, ¿no? Quiénes somos, dónde nos movemos. Em, este punto es fundamental, los roles y las responsabilidades. Cuando estamos creando el documento, a lo mejor es algo difuso, ¿no? ¿Quién hace qué? Pero realmente a la hora de ejecutar ese plan, porque haya ocurrido un incidente, es fundamental que todos sepamos, sin tener que pensar, quién hace qué, a quién hay que llamar y esa persona, en su caso, a quién otra persona debe llamar. Son momentos que pueden requerir de una acción muy rápida, una acción que no se piense, entonces se puede entrenar esto con simulacros, ¿vale? Para que eso, lo que acabo de decir, que no se piense, que se ejecute rápido, pues se vaya practicando. Pero bueno, hay cosas que se pueden simular y otras es más complicado, ¿no? El caso es que si tenemos un buen documento de roles y responsabilidades, eh, esto va a funcionar muy bien y vamos a eliminar ese, ese error que se suele cometer de la improvisación cuando no hemos hecho un buen plan de riesgos. Posteriormente ya pasaríamos a la identificación de riesgos. Bueno, pues este es el proceso donde vamos a ponerles nombre, ¿no? Lo vamos a documentar. Vamos a hacer esa evaluación de riesgos dentro de esa fase de análisis que decía, en la que vamos a decir cómo se analizarán y evaluarán los riesgos con las herramientas y las técnicas que serán convenientes. Em, y finalmente el tratamiento que vamos a hacer de los riesgos, ¿no? Ahí ya vamos a ir a las acciones específicas que se van a implementar y bueno, y posteriormente ya podremos pasar a la elaboración del plan de contingencia para que cuando se materialice esa amenaza, pues tengamos un documento donde tengamos todo escrito y ese es el documento que nos va a decir cómo vamos a responder. Por supuesto, tenemos que hacer seguimiento y revisión del plan, como acabo de comentar. Y luego una fase importante, la comunicación y consulta, que todo el mundo conozca que existe un plan, que todo el mundo que tenga que haya participado y que vaya a participar, pues sepa cuál es su papel en este plan y bueno, y al final que haya una concienciación global en la empresa del plan de gestión de riesgos. Em, La identificación de los riesgos, pues digamos que el concepto teórico pues trataría de reconocer y documentar todos esos posibles eventos o situaciones que pueden afectar negativamente a los objetivos de la organización. En definitiva, lo que hemos hablado un poco al principio, qué queremos proteger y de qué lo queremos proteger.
Más allá, luego habrá que dar otras respuestas al cómo lo queremos proteger y hasta dónde estamos dispuestos a asumir una pérdida. Pérdidas inasumibles y hay otras que, bueno, pues son, digamos, más asumibles. En el establecimiento del contexto, que como mencionaba antes, pues identificaremos esas amenazas y vulnerabilidades, la probabilidad de impacto, determinaremos el nivel de riesgo aceptable, propondremos medidas de mitigación bueno, y estableceremos las prioridades. Estas prioridades suelen ser, pues, proteger a la persona, por supuesto, siempre la vida en caso de que se pudiese dar esta situación, ¿no? Luego los principales activos, habrá activos secundarios, etcétera. Garantizar, por supuesto, la continuidad de las operaciones de la organización bueno, finalmente cumplir con la legislación. Vamos a ver un poco. Estos serían los procesos a los que reduciríamos, digamos, el análisis propiamente dicho. El establecimiento, la identificación de esos riesgos, el análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión. En esto es lo que podríamos resumir nuestro plan. En cuanto a la elección del método de análisis, pues podríamos hablar de los métodos cualitativos y cuantitativos. Eh, los métodos, el análisis cualitativo utilizamos métodos subjetivos para clasificar los riesgos según la probabilidad y el impacto. Suelen ser más sencillos de aplicar y de entender, eh, pero menos concretos. Utilizamos valores como los que vemos aquí, alto, medio, bajo, crítico, etcétera. En contra del análisis cuantitativo, que va a utilizar datos numéricos en caso de que dispongamos de ellos para medir la probabilidad y el impacto de estos incidentes, ¿no? Em, em, Esto es un poco más de lo mismo, de los tipos de métodos. Decimos que, bueno, están los cualitativos, que describen y clasifican los riesgos, y los cuantitativos, que van a utilizar esos números. También podemos utilizar métodos mixtos, que casi es la forma más común. Y vamos llegando al final, a la evaluación de riesgos, en la que haríamos una comparación de los resultados del análisis con los criterios establecidos por la organización. Al final, los criterios de riesgo son los niveles aceptables de riesgo, que para cada organización pueden ser diferentes, evidentemente. Eh, y esta evaluación nos va a ayudar a identificar qué riesgos son aceptables y cuáles no. Por ejemplo, aquí tenemos una pirámide de riesgos en la que, bueno, hemos dividido los riesgos en estratégicos, tácticos, operacionales y ordinarios. Entonces, bueno, decimos que los riesgos estratégicos son situaciones que desbordan la capacidad de respuesta ordinaria. Los tácticos afectarían la continuidad del negocio. El riesgo operacional, pues son los que nos interrumpen nuestra actividad diaria, pero que son subsanables. Y los riesgos ordinarios son eventos frecuentes de bajo impacto. Bueno, pues no sé, una interrupción leve de red, puede ser un efecto frecuente bajo, una caída de tensión que nos afecte, no sé, algo de ese estilo. Los operacionales, pues podrían interrumpir durante una hora, 2 horas, la continuidad del negocio de la organización, de la actividad común, pues no sé. eh, Dependiendo, ¿no? Pues en una línea de montaje se parase que hubiese una avería y tuviese que venir un técnico a reparar eso y pararse la cadena de montaje, algo por el estilo. Los tácticos ya serían riesgos más graves, ¿no? Que pudiesen afectar a nuestra continuidad de negocio, que incluso implicase la puesta en práctica del plan de contingencias. Y por supuesto, a lo mejor a la seguridad o la imagen pública de la organización. Em,
El riesgo estratégico ya sería algo que realmente supone que se convoque un gabinete de crisis y bueno, que la empresa tenga que tomar medidas contundentes para solucionarlo. Em, ¿Qué método vamos a elegir? Pues dependiendo de estos factores, ¿no? Dependiendo de los datos que tengamos, pues tomaremos un método cuantitativo o cualitativo, depende si tenemos o no tenemos datos. Dependiendo de la complejidad, pues igual los métodos cuantitativos muchas veces incluso requieren de ciertas aplicaciones informáticas para calcularlos, mientras que los cualitativos pues normalmente no requieren esto. También depende de qué recursos tengamos a mano, si podemos querer hacer un análisis muy complejo, pero si no tenemos esas aplicaciones que comentamos, pues no podremos hacer ese análisis. Va a depender también de la necesidad de comunicación. Los métodos cuantitativos suelen ser más complejos, pues son más técnicos. Y bueno, y de los objetivos de la evaluación que estemos haciendo. Tampoco le quiero dedicar a esto más tiempo. Luego tenemos aquí algunos ejemplos de métodos, la matriz de riesgos, análisis de modelo de fallo efectos, etcétera, que no vamos a entrar a explicar porque sería bastante largo y no es el objetivo. Esto sí me parece más importante al final, las estrategias de tratamiento del riesgo, porque al final vamos a llegar siempre a este punto. Tenemos estas cuatro estrategias que se tratan, pues, evitar el riesgo, reducir el riesgo, transferir el riesgo o aceptar el riesgo. Bien, pues para evitar el riesgo, pues como ven en esta tabla, pues significa eliminar completamente el riesgo. Suelo poner siempre el mismo ejemplo. Si somos una multinacional que tiene intereses en países en conflicto, pues en el momento dado mandar a un directivo, mandar a un técnico a un país en conflicto puede ser algo peligroso, aunque sí, por ejemplo nos podemos estar jugando un contrato muy importante para la compañía, pero tenemos que evaluar entre la vida de la persona bueno, y el contrato. Entonces, creo que no debería haber dudas. Ahí evitaríamos el riesgo, no mandaríamos a la persona, ¿vale? Esto no lo vamos a poner en un plan de riesgos, evidentemente, pero es un ejemplo para ver de manera clara eh, cómo se elimina un riesgo. Tenemos un país que está en conflicto, si mandamos a la persona, estamos sometiendo a esa persona a un riesgo que es inasumible tal vez, ¿no? Lo reduciríamos, lo podríamos reducir mandándole con un equipo de una empresa de seguridad internacional que se dedican a estas cosas, que son expertos. Pues sí, reduciríamos el riesgo, pero sigue estando ahí, aunque lo hemos reducido. Transferir el riesgo es lo que se suele hacer cuando se contrata una póliza de seguros, que casi lo hacemos, pues tenemos nuestra flota de camiones en una empresa de transporte y tenemos un seguro para pues, todas ese tipo de incidencias. O contratamos seguros para muchísimas cosas, pues ahí estamos transfiriendo un poco digamos, los efectos de ese riesgo. Y finalmente tendríamos la opción de asumir el riesgo. Bueno, pues cuando el riesgo es bajo o el costo de asumirlo es tan sumamente alto que no podemos asumirlo. Que tenemos que aceptar que ese riesgo puede ocurrir. Pues, por ejemplo, no sé, lo que comentaba algo muy exagerado, pues que ocurra un terremoto, que venga un tsunami, como ha pasado en ciertos países, ¿no? Que ha afectado incluso a centrales nucleares. Pues al final son riesgos que hay que asumir. No se puede, aunque se pongan medidas, pues al final son efectos devastadores y no se pueden controlar. Y luego, la verdad es que también asumimos un montón de riesgos en nuestra función diaria,
bueno, pues por ser pequeños o estar considerados leves, pues digamos que la empresa tampoco va a poner barreras o medios para contenerlos, ¿no? Em, el tratamiento, pues al final decimos que el éxito de esta estrategia de tratamiento de riesgos no está tanto en su ejecución, sino en la capacidad de la organización para justificar y mejorar cada medida adoptada. Em, una vez que hemos establecido estas estrategias de tratamiento de riesgo, lo que es imprescindible es garantizar que todo el proceso quede pues, documentado, validado y trazado, porque si no lo documentamos, cuando se vayan a implementar dichas estrategias, no vamos a saber de dónde tirar. Em, para esto podemos poner controles. Controles, pues los podemos dividir en físicos, técnicos y administrativos. Curiosamente, a mí me parece bastante más importante hacer hincapié en los controles administrativos, que va muy unido a la cultura de análisis de riesgos en la organización. Porque los controles físicos y los técnicos, todos asumimos que hay que ponerlos. Un control de seguridad en una empresa, una valla perimetral, pues, los técnicos un firewall, un antivirus, etcétera. Pero los controles administrativos normalmente pasan desapercibidos y a veces son más importantes que los otros dos. Vamos a ver los casos. Bueno, como decía aquí, bueno, pues, los controles físicos todos sabemos cuáles son, la barrera perimetral, controles de accesos, pues, la iluminación por la noche, vigilancia, etcétera, ¿no? Dependiendo del nivel de riesgo, el coste, la estética y la facilidad de uso. Bueno, la estética, no vamos a poner una puerta excesivamente, ¿no? Bueno, dependiendo del país, no vamos a poner alambre de espino en nuestro perímetro, o sí, dependiendo de lo que necesitemos, dependiendo del mensaje que queramos dar. El alambre de espino se considera agresivo habitualmente, digamos, de una manera visual, ¿no? Pues dependiendo del mensaje que queramos dar, pues así lo pondremos. Pero el alambre de espino va asociado al nivel de riesgo, ¿no? En cuanto al costo, es un costo muy económico, por eso se pone con bastante facilidad. Luego, por ejemplo, pues el acceso a la empresa mediante controles técnicos, ¿no? Pues la facilidad de uso, pues una tarjeta, a lo mejor, ¿no? Una tarjeta que llevamos todos. Bueno, pues esto cumple con que suele tener un coste barato, es una estética, o sea, estéticamente está aceptado, ¿no? La facilidad de uso, etcétera. Bueno, esto eran controles técnicos, no en físico, la tarjeta. Pues aquí veíamos tipos de controles técnicos, pues control de acceso lógico, firewall, sistema de detección de intrusiones, etcétera. Importante tener en cuenta cuando vayamos a asumir algo de esto, que hay que mirar un poco adelante, no en la instalación propiamente del sistema. Hay que ver que sea compatible con el resto de sistemas de la organización, que sea fácilmente escalable y que no sea excesivamente caro esa escalabilidad, que sea fácil que tenga una facilidad de uso, porque curiosamente, cuanto más tecnológico nos volvemos, parece que nos volvemos un poquito más, por decirlo de una manera educada, un poquito menos hábiles con el manejo de la tecnología. Nos encontramos cada vez, antiguamente se decía resistencia al cambio, pero ya es resistencia al uso, ya no hace falta que sea cambio. Todo lo que no sea excesivamente fácil provoca rechazo. Y luego el mantenimiento, que el mantenimiento no sea más caro que la propia compra, ¿no? O sea, el caso de las impresoras que podemos tener en casa, que cuesta muy poco adquirirlas, pero luego cuesta casi más los cartuchos de tóner que la propia impresora, ¿no? Y vamos un segundo. Y aquí va lo que yo les decía, los controles administrativos, que a mí realmente son los que me parece fundamentales. Los procedimientos de seguridad
que decimos que no hay que confundir con las políticas, pero bueno, no dejan de ser instrucciones detalladas de cómo realizar las tareas de seguridad específicas. Deben ser fáciles de seguir y estar disponibles para el personal. Es importante que a la gente le digamos lo que puede y lo que no puede hacer, sobre todo lo que no puede hacer, en el ámbito de la seguridad, por supuesto. Em, Luego los estándares que vamos a cumplir, que sus procedimientos estarán redactados en base a los estándares. La capacitación y concienciación que ya he mencionado, porque para mí creo que es importante que se asuma la gestión del riesgo y la seguridad como parte intrínseca a nuestro puesto de trabajo. Los planes de contingencia, ¿vale? Para dar respuesta a los incidentes y bueno, esto todo lo vamos a someter a auditorías que controlen que todo lo anterior existe, que está bien, que se prueba, que se utiliza, etcétera. Creo que es un elemento muy importante en la gestión del día a día de nuestra empresa. Bueno, al final, ¿qué consideraciones para la implementación de controles tenemos? Pues la claridad, el cumplimiento, la aplicación, la revisión de las políticas de seguridad. Y tampoco voy a meter más porque me echa el tiempo encima. Y bueno, los criterios de selección para elegir estos controles, pues al final pues, tendremos en cuenta la eficacia, el costo, la viabilidad, la aceptabilidad y el impacto y el cumplimiento, ¿no? Que sean, digamos, lo más eficaces, que sean aceptables, pero al final eh, todo se va a basar en la norma esta del coste-beneficio, ¿no? Al final, sí, todo lo de lo que hemos hablado redunda en este concepto coste-beneficio. Al final, nosotros le vamos a presentar planes a la alta dirección y la alta dirección, bueno, pues en principio nos puede preguntar, ¿pero esto cuánto cuesta? ¿Y esto qué nos reporta? Porque la seguridad a día de hoy se considera un gasto obligatorio. Es algo que todo el mundo entiende que es necesario, pero bueno, cuanto menos se puedan gastar en esto, mejor. Entonces, hay que hacer un buen proceso de selección de controles. Hay que intentar que el radio coste-beneficio sea lo más, pues, lo mejor, digamos, posible. Y bueno, pues que esta inversión sea justa pero suficiente para poder salvaguardar los activos de la empresa. Siempre al final es el factor por el que va a decidir la dirección entre las medidas que les propongamos. Entonces, si tenemos varias medidas y nosotros o estamos orientados a que queremos orientar a la dirección a una de ellas, pues hay que saber presentarlo para que al final el coste no sea o por lo menos el único factor por el que se base. Esto lo voy a pasar. Em, en cuanto a la revisión, tenemos las KPIs, las más comunes, pues, el número de incidentes de seguridad que hayamos tenido, el tiempo de respuesta, el porcentaje de cumplimiento de los controles y el nivel de satisfacción de las partes. Bueno, pues son KPIs de referencia, cada empresa tendrá los suyos, pero bueno, lo importante de esta diapositiva es que definamos KPIs que nos den información valiosa, ¿vale? No tenía otro objetivo que decir que, bueno, esos controles tienen que ser medibles y la medición de la efectividad de los controles, pues tiene que tener unos indicadores claves que nos den una información valiosa. No tienen por qué ser muchos, pero sí tienen que ser importantes. Bueno, como ya hemos hablado del análisis coste-beneficio, pues
Vamos a pasar al plan de contingencia. Bueno, como decimos aquí, el plan de contingencia es el conjunto de procedimientos que se implementan en respuesta a un evento disruptivo o una emergencia. Bueno, al final, ¿qué es el plan de contingencias? Todo lo que hemos visto antes, puesto de manera ordenada para saber responder ante cada tipo de incidente. ¿Cuáles van a ser los objetivos principales de nuestro plan de contingencia? Pues bueno, muy parecidos a los que hemos visto anteriormente. Si en un momento dado, debido a la actividad de nuestra organización, puede haber peligro para la vida, como puede ser en un incendio, pues proteger la vida y la seguridad de las personas va a ser lo más importante. Si puede haber unos daños graves, pues minimizar los daños a la propiedad y sobre todo a los activos importantes. A veces es más importante salvaguardar los activos que la propia propiedad, valga la redundancia. Por supuesto, siempre garantizar la continuidad de las operaciones críticas de la organización, facilitar la recuperación rápida de las operaciones normales y cumplir con los requisitos legales y normativos. ¿Vale? Estoy yendo un poco rápido porque se me está echando el tiempo encima y quería dar una pincelada de los errores más comunes al final. Bueno, los elementos de un plan de contingencia, pues son estos. Bueno, puede haber otros en base a- a los criterios que tengamos, pero bueno, un alcance y objetivo se entiende que debe tener, qué funciones y cuáles son las funciones y los procesos críticos que vamos a proteger. Por supuesto, la lista de contactos de emergencia que habremos definido antes con los roles y responsabilidades, eh, en qué momento se activa el plan y quiénes son las personas autorizadas. Para cada tipo de contingencia, qué procedimientos son los de respuesta, el plan de comunicación, por supuesto, de recuperación. Luego vamos, siempre que sea posible, hacer unas pruebas y simulacros. Y esto es importante decir bueno, yo he participado en simulacros que han fallado desde el minuto cero, desde el comienzo, lo cual es muy bueno porque es un simulacro, ¿no? Entonces, bueno, vemos que pues hombre, si fallamos en la alerta, pues ya va todo, vaya a ir todo mal. Pero bueno, está bien ver que ha fallado la alerta, ¿no? Entonces es importante hacer pruebas y simulacros. Se ven muchas cosas bueno. Hay otras que por mucho que hagamos un simulacro no se ve porque solo se va a ver en casos reales. Pero sí es cierto bueno, sí podemos tener ese pequeño feedback, ¿no? Que nos pueda dar que falle y que no falla. Y bueno, y los procedimientos de mantenimiento y actualización del plan. Esto es lógico, hay que mantenerlo. Todo esto que estamos hablando, el plan de gestión de riesgos, el plan de contingencia, todo es un ciclo continuo que hay que estar constantemente revisando y que probablemente cuando terminemos de escribir un plan tengamos que empezar a revisarlo. Eso sería la situación ideal. Eh, Eso nos tiene que dar una periodicidad X, 6 meses, un año, depende de nuestro plan, depende de nuestra organización, pero es cierto que tiene que ser algo, esto es un ciclo. Al final, la creación de un plan de riesgos, un plan de contingencias, tiene que ser algo que estamos continuamente revisando. Habrá procesos que no cambien, pero hay otros bueno, dada la evolución tecnológica a la que nos vemos sometidos, pues cambiarán enseguida. Bueno, en cuanto al plan de contingencias, por diferenciar qué es un plan de contingencias y qué es un plan de continuidad de negocio. El de contingencias, bueno, pues se va a centrar en responder a un evento específico, mientras que el plan de continuidad de negocios se centra en mantener las operaciones críticas de la organización a lo largo del tiempo, ¿no? Es más estable. El de contingencias cubrirá una parte más limitada, mientras que el de continuidad abarcará a toda la organización. Y luego el plan de contingencia va a ser algo que se active solo temporalmente y el plan de continuidad de negocio, como su propio nombre indica, pues tiene que ser un proceso continuo, ¿no? Que se mantenga a lo largo del tiempo porque la continuidad del negocio es innegociable, valga la redundancia. Bueno, aquí hablaba un poco del plan de continuidad de negocio que, bueno, pues es un poco lo que he comentado anteriormente, que va a ocuparse
de mantener al negocio operativo, aunque haya interrupciones graves. Los elementos del plan de continuidad de negocio, bueno, pues, la política de continuidad, el mapa de funciones críticas, los protocolos de adaptación, roles y responsabilidades, como siempre, recursos requeridos, activación y escalamiento, anexos y recursos de soporte. Bueno, todo esto es súper importante que esté escrito en el plan, porque a la hora de activarlo todo el mundo tiene que tener claro para qué función se aplica, cuáles son los protocolos de actuación, a quién se debe avisar, qué recursos tenemos a nuestra mano y, bueno, y quién es la persona encargada de activarlo o de escalar, ¿vale? No me voy a meter mucho más porque yo creo que con la idea clara, bueno, aquí tenemos estrategias de continuidad del negocio. Bueno, tenemos la recuperación en el mismo sitio, en un sitio alternativo o la subcontratación. Eh, Bueno, al final la recuperación en un mismo sitio, bueno, no es muy aconsejable, es la más económica, desde luego, pero no es muy aconsejable. Lo ideal es la recuperación en un sitio alternativo, tener un sistema espejo donde se pueda hacer esa recuperación, es bastante más caro. Y una solución intermedia a nivel económico puede ser la subcontratación. ¿Vale? Delegar un poco esta estrategia de continuidad que dependiendo de lo que deleguemos y cómo lo configuremos, pues puede ser un poquito más económico que tener un sistema espejo que realmente solo va a entrar si falla el principal. Si no falla el principal, pues vamos a estar manteniendo un sistema de manera perenne. Sí, bueno, hay que mantenerlo, ¿no? De eso se trata. Bueno, hablábamos del seguimiento de revisión, las pruebas, bueno, pues, la revisión del plan, la prueba de lista de verificación, simulaciones, etcétera. Esto, pues como he dicho antes, hay diferentes tipos de pruebas, pero hay que intentar que se puedan hacer ciertos simulacros, evaluando el coste para la empresa de cada tipo de prueba que hay, ¿no? Pues veíamos que la revisión del plan, evidentemente, es el tipo de prueba más básico y menos costoso, digamos que un simulacro real donde implique, pues no sé, se me ocurre el desbordamiento de una presa, pues implica que movamos incluso a autoridades locales, autoridades, bueno, aquí en España que estamos divididos en comunidades autónomas, pues el de la comunidad autónoma, aquí a lo mejor una región. Bueno, implica policía, implica protección civil, bomberos, etcétera. Pues eso es evidentemente mucho más caro, pero no por ello deja de ser menos necesario y siempre que sea posible, pues se debería intentar. La frecuencia de las pruebas, pues dependiendo del nivel de riesgo, la criticidad de las funciones, los cambios en la organización, los resultados de pruebas anteriores y los recursos disponibles. En definitiva, dependiendo de si podemos o no podemos hacerlo, de lo caro que vaya a ser hacerlo o no hacerlo, y sobre todo, el punto que parece que no, pero es muy importante, depende de los resultados de las pruebas anteriores. Si hemos hecho alguna prueba y el resultado ha sido desastroso, lo mejor será volver a hacerlo, porque a lo mejor nos estamos jugando la continuidad de las operaciones de la empresa, siempre que el nivel de riesgo sea alto. Bueno, como conclusiones, se va a comentar que el análisis de riesgo permite anticiparse eventos perjudiciales mediante un enfoque sistemático proactivo. Diferenciar correctamente entre riesgo, amenaza y vulnerabilidad es esencial, lógico, para entender el modelo. Eh, una pirámide jerarquía nos va a facilitar las intervenciones en cuanto a impacto y frecuencia. Los elementos visuales nos van a ayudar mucho en cualquier tipo de plan. Los elementos visuales, como son las matrices de riesgo, las pirámides que hemos visto, pues son elementos que a la organización le ayudan a identificar de manera muy rápida, muy ágil, qué elementos son los más críticos. Em, eh, bueno,
Evidentemente existen diferentes tipos de riesgos que tienen sus enfoques concretos, ¿no? Cada riesgo tendrá que ser atajado de una manera concreta. Y bueno, que la gestión de riesgos, pues evidentemente no es un ejercicio aislado, no es un departamento de la empresa que se dedique a esto, sino que es algo que implica bueno, pues desde la dirección se impulse, que seamos rigurosos en su aplicación, que seamos serios, que toda persona de la organización esté implicada y bueno, eh, finalmente que sea, digamos, algo cultural. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Yo creo que los hemos podido, durante la sesión, los hemos podido ir viendo. Eh, Como decía en el ejemplo de los activos, em, el primer error que podemos cometer es no saber lo que es lo importante. Si no hemos identificado adecuadamente nuestros activos, difícilmente los vamos a salvaguardar. Nos podemos equivocar también en la catalogación de activos, no darle la suficiente importancia a un activo pues, identificado como menos crítico cuando debería ser más crítico, pero sobre todo que tengamos todos los activos identificados. Esa exposición al riesgo ante amenazas es fundamental. Si no hacemos bien este paso, como comentaba antes, todo el plan va a ir mal. El segundo paso, o sea, el segundo error a comentar, la improvisación. No tener un buen plan de contingencias, no tener escrito ese plan donde nos va a decir en cada situación a quién debemos llamar, qué persona es la responsable, porque podemos pensar muy fácil, hay una persona a la que llamar que pues, tiene un puesto directivo X, pero esa persona a su vez a lo mejor no sabe quién es el responsable o no sabe dónde está el responsable adecuado, no sabe si hay una persona especialista y se tarda en localizar. Entonces, ¿a quién hay que llamar? ¿Cuándo? Esas personas hay que llamar si saben sus responsabilidades, si tienen que estar localizables, si no tienen que estar localizables. Muchos factores hay que tener en cuenta. Entonces, la improvisación es otro de esos errores fundamentales. El tercer error, pues delegar demasiado, confiar demasiado en terceros. Y esto está ocurriendo cada vez más. Cada vez se subcontratan más, hay un modelo de subcontratación cada vez más amplio, más sectores dentro de los contratos de nuestra empresa. Esto es, un ejemplo claro, es la caída de Amazon. Amazon, que digamos que todos lo conocemos por los pedidos online, su mayor volumen de negocio, evidentemente, son los servicios web que proporcionan, ¿no? El Amazon Web Services. Bien, cuando hay una caída de Amazon, hasta que Amazon no levanta, hay millones de negocios que no funcionan y muchos de ellos orientados a web. No tienen ningún tipo de posibilidad de reaccionar ante eso porque todo está delegado en Amazon. Esto es lo que se denomina poner todos los huevos en el mismo cesto, ¿no? Bueno, pues habrá que ver si tenemos una solución alternativa, si no la tenemos. Es cada día más complicado, pero tenemos que tener mucho cuidado en la delegación a terceros de servicios fundamentales. Em, y luego, pues no tener una estrategia clara. No tener una estrategia clara de para qué queremos nuestro documento de análisis de riesgos, eh, qué- qué- cuál es el objetivo de la empresa. Como decía, es un poco la concienciación. Al final, la mejor manera para prevenir cualquier tipo de amenaza es que sea una empresa con una política orientada a la gestión y al análisis y gestión de riesgos. Esto es lo principal, la concienciación de la dirección, del resto de componentes de la organización, porque nos va a permitir establecer unas estrategias, en caso de incidente, pues unas estrategias claras para actuar de forma rápida y eficiente. Bueno, pues
primero actuaríamos por la criticidad, porque tendríamos los activos bien identificados y tendríamos los activos más críticos sobre los que hay que actuar primero identificados. Luego, todo el mundo debe tener sus procedimientos claros con este tipo de política. Y finalmente, segmentaríamos y limitaríamos mucho los daños. De hecho, la segmentación es un concepto informático, la segmentación de red, pues no es lo mismo que un malware acceda a nuestros sistemas y que la red sea, digamos, una red amplia, sin ningún tipo de control interno, porque se va a difundir por toda la red. Sin embargo, si esa red está segmentada, pues podremos contener el impacto de ese malware y limitarlo al segmento de red que haya entrado, ¿verdad? Bueno, y luego el ser una organización orientada al análisis y a la gestión de riesgos nos va a permitir preparar una recuperación, digamos, más rápida y eficiente. En definitiva, bueno, pues, tenemos que estar preparados un poco para no para no para que no tengamos esas amenazas o esos impactos, sino para recuperarnos bien de ellos. Esto, bueno, pues nos remontamos al año 2019, nadie en su organización preveía una pandemia dentro de esos documentos de análisis de riesgos. Bueno, algunos autores seguro que dicen que sí, que estaba puesto de alguna manera, pero en definitiva, nadie, si alguien lo había incluido con un riesgo bajísimo. Eh, y aunque lo hubiese incluido, nadie pensaría que nos iban a encerrar de manera global. Bueno, esto afecta a los negocios de manera significativa. Hoy día creo que prácticamente todo el mundo en su plan de gestión y análisis de riesgos tiene la idea de una pandemia, pues a lo mejor no como un riesgo ordinario, pero no lo descarta. Y bueno, pues igual que en aquella época nos adaptamos en tiempo récord, seguro que ahora ese tiempo se reduciría aún más, porque todo lo tenemos un poco previsto, ¿no? Y bueno, esas son las ideas que quería comentarles. Listo, muchísimas gracias César. Llegamos al final de esta masterclass en la que hemos podido aprender la importancia del análisis de riesgo como herramienta estratégica dentro de la gestión de incidentes de seguridad. Desde INICE queremos dar las gracias a todos los participantes, asistentes y ponentes que estuvieron el día de hoy. Ha sido un espacio increíble de conocimiento por parte de todos. Antes de despedirnos, les recordamos que pronto recibirán un correo con el acceso a la grabación de la masterclass. Además, los invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer próximos eventos, descuentos y actividades que estaremos desarrollando. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo evento internacional. Buenas noches y buenas tardes.